revelado, la increíble y transformadora historia de la exnovia del Chapo después de ser expulsada. Rosa nunca imaginó que su vida podría dar un giro tan radical. Expulsada de la sombra del narcotraficante más temido de México, se encontraba ahora frente a una hornalla encendida, cocinando los tamales que habían sido su salvación. El aroma del maíz se mezclaba con el murmullo del pueblo, un lugar vibrante lleno de colores y risas, pero para ella, cada rincón resonaba con ecos de su pasado. Miradas de juicio la seguían mientras caminaba por las calles empedradas, las palabras de rechazo eran como flechas que se clavaban en su corazón. La comunidad no la había perdonado, la exnovia del Chapo era un apodo difícil de quitarse, con 2 hijos a su cargo. Rosa decidió que la vida del crimen no era el camino a seguir. En cada platillo que servía en su pequeño negocio de comida, intentaba enseñarles a sus pequeños que el trabajo honesto tenía su propio valor. No dejes que el pasado te defina, les decía con ternura, mientras sus ojos brillaban con fuerza y determinación. Sin embargo, cada bocado que sus clientes daban le recordaba lo lejos que estaba de ser aceptada de nuevo, de ser parte de esa comunidad que tanto amaba. Las festividades del pueblo eran un recordatorio de lo que había perdido. Las risas, las danzas, el bullicio, todo lo envolvía de colores, pero también de tristeza. Esa noche, mientras las luces brillaban y la música sonaba, Rosa se sintió más sola que nunca. Pero todo cambió cuando su examante apareció ante ella, con la mirada llena de desespero. «Rosa, necesito tu ayuda», dijo, su voz apenas un susurro. Un torbellino de emociones la invadió, alegría, miedo, amor y resentimiento. Sus corazones habían compartido tanto, pero su revolución había sido dolorosa. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Rosa se encontró arrinconada entre su deseo de ayudarlo y el feroz instinto de proteger a sus hijos. ¿Podía arriesgar su nueva vida por una sombra del pasado? Su pecho se apretaba mientras pensaba en cómo esa decisión impactaría no solo su futuro, sino también el de sus pequeños. El escándalo comenzaba a crecer, los rumores volaban, y su comunidad parecía hacerse más hostil cada día. Un toque de rencor se entrelazaba con la incertidumbre, mientras ella luchaba por encontrar su voz entre las diferentes versiones de sí misma. En esa noche de emociones intensas, Rosa decidió que debía enfrentar a su ex, y con un corazón valiente, encontró la fuerza. ¿Qué pasaría si me elijo a mí misma?, se preguntó en voz alta, desafiando el peso de su historia. Ya no debía temer lo que los demás pensaran. Ella era más que su pasado. Mientras lo miraba a los ojos, una última pregunta reverberó entre ellos: ¿estás dispuesto a seguirme en este camino, a luchar contra lo que somos para ser algo más? La tensión era palpable, el aire cargado de promesas y dudas, dejando una pregunta sin respuesta flotando en el aire. Rosa sintió el mundo detenerse por un instante. La música del pueblo se desvaneció, y todo lo que quedaba era la mirada intensa de su examante, un refugio y una tormenta al mismo tiempo. Las palabras de él resonaban en su mente, un eco de su pasado que, aunque querido, era también destructivo. ¿Qué camino puedo seguir?, pensó, mientras su corazón luchaba por encontrar respuestas. Rosa, estoy metido en un lío, continuó él, su voz temblorosa revelando una vulnerabilidad que ella no esperaba. Necesito que me ayudes a salir de esto. No tengo a nadie más. Las palabras emergieron como un río desbordado, y la expresión en sus ojos hablaba de una desesperación profunda. Aquel hombre había sido su mundo, y en un instante, todo regresó: los momentos felices, los peligros, el amor ardiente que compartieron. Pero ahora, Rosa era madre y, ante todo, su instinto de protección sobre sus hijos era lo primero. Una chispa de rabia se encendió en su interior. ¿Y qué hay de mí? ¿De mis hijos?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero cargada de determinación. Mirarlo la hacía recordar quién era antes de ser marcada por su pasado. ¿Por qué debería arriesgarlo todo por ti nuevamente? Él interrumpió, acercándose más a ella, su cercanía desatando un torbellino de emociones. Porque me doy cuenta de que no puedo seguir así. Estoy en la línea entre la vida y la muerte, Rosa.
No puedo seguir huyendo. Quiero ser mejor por nosotros. Por nuestros hijos. Esa última frase resonó profundo en su corazón. Pero la confusión la envolvía como un manto pesado, la noche se volvió aún más difícil, cargada con las miradas del pueblo que observaban a distancia. Algunos murmullos llegaban hasta ellos, y el aire, que antes estaba lleno de risas, se transformó en un campo de batalla donde los ecos del pasado chocaban con las esperanzas de un futuro. Ella sabía que cualquier movimiento incorrecto podría cerrarle las puertas que, con tanto esfuerzo, había comenzado a abrir. Debería irme, dijo finalmente, dándose la vuelta, pero antes de alejarse, él la tomó del brazo con delicadeza. Por favor, escucha, necesito que creas en mí una vez más, rogó, su desesperación palpable. Rosa cerró los ojos, intentando encontrar claridad entre la confusión y el dolor. Con un impulso de odio y amor, giró lentamente para mirarlo de nuevo. Lo haré, pero no por ti, jamás por ti. Lo haré por nuestros hijos. Si caigo, no me arrastrarás contigo, ¿entendido? Él solo asintió, aliviado y aterrorizado a la vez. En ese momento, un pacto invisible se formó entre ellos, un pacto cargado de incertidumbre. Rosa sintió que el camino que había elegido no solo era una lucha por su futuro, sino también una batalla interna para demostrar que había renacido de sus cenizas al regresar a su hogar. El cansancio la cubría y el aroma de los tamales se había vuelto un recordatorio de su lucha diaria. Se sentó en la mesa, observando a sus hijos dormir, y en ese instante, una ola de determinación la invadió. Si quería romper las cadenas de su pasado, tendría que pelear de verdad, no solo por ella, sino por el futuro que soñaba para ellos. Mientras caía en un profundo sueño, un pensamiento inquietante la persiguió: ¿qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Y la respuesta era sombría. Rosa sabía que enfrentar su historia era solo el principio, y que las decisiones que había tomado podrían traer consigo consecuencias inesperadas. El día siguiente traería consigo nuevos desafíos, pero decidiría enfrentarlos con coraje. Con el amanecer, su vida daría un nuevo giro, aunque ella aún no lo sabía. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que había conocido. El sol emergió sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja radiante. Rosa despertó, pero no podía deshacerse de la pesadez en su pecho. Las palabras de él, quiero ser mejor, aún resonaban en su mente, como un canto persistente que la instaba a actuar. Mientras sus hijos seguían dormidos, ella se sentó a contemplar el futón desordenado, recordando cada noche de insomnio que había sufrido, cada lágrima que había derramado. A pesar de su esfuerzo por mantener una vida estable, el pasado nunca parecía alejarse del todo. Los ecos de la vida que dejó atrás eran tanto una carga como una llama que la impulsaba. Su vida en el pueblo incluía risas, pero también murmullos, miradas que se apiñaban detrás de puertas entreabiertas. Rosa sabía que la gente no olvidaba fácil, y ahora, con su examante de vuelta, el rumor podría reavivarse nuevamente. Decidió que, antes de tomar cualquier decisión sobre él, necesitaba reconectar con sus raíces. Salió al mercado local, donde los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas la llenaron de energía. «Mira quién ha vuelto a salir», gritó doña Emilia, la vendedora de flores, con una sonrisa en su rostro. Rosa sonrió, pero sintió la punzada de la curiosidad en sus ojos. «He escuchado cosas, querida, ¿está bien todo?» «Todo bien, solo algo de trabajo en casa», respondió con una sonrisa forzada. Sin embargo, en el fondo sabía que la verdad era un peso que cada vez se hacía más difícil de cargar. Mientras compraba tortillas, un murmullo en el aire atrajo su atención. Un grupo de hombres hablaba en voz baja, y aunque intentó ignorarlos, las palabras el lío se cortaban entre risas nerviosas. Rosa sintió como el sudor comenzaba a formarse en su frente. La sola mención de él desencadenó un torrente de emociones que creía haber controlado. Entendía que el pueblo comenzaba a conectar los puntos de su historia. El regreso de su ex significaba que la historia no concluía. «¿Rosa, podemos hablar?», le preguntó una voz familiar. Era Javier, su vecino y un viejo amigo de la familia, cuyo rostro mostraba preocupación. «¿Sobre qué, Javier?», preguntó ella, tratando de ocultar su nerviosismo. «Escuché que tu ex ha regresado. La gente habla». «Si necesitas ayuda», comenzó él. «No quiero problemas, Javier. Estoy tratando de seguir adelante, por mis hijos», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. «Pero tus hijos van a escuchar cosas, te lo aseguro».
Debes tener un plan, insistió, con un tono de urgencia que hizo que Rosa se detuviera. Las palabras de Javier las sintió como un jarro de agua fría. No podía evitarlo, el regreso de él había desatado un torbellino en su vida estable. Rosa decidió que debía hablar con su ex, pero no ser la misma mujer que una vez fue. Necesitaba preparar a sus hijos para la tormenta que podría desatarse. Mientras tanto, el sol continuaba brillando, y ella sabía que lo que estaba por venir la forzaría a enfrentar sus peores temores, y quizás, a encontrar la fortaleza que nunca supo que tenía. Al regresar a casa, el aire se sentía denso. El pacto que había hecho la noche anterior ahora parecía más frágil. ¿Qué pasará?, pensó, su corazón latiendo fuerte. Sin embargo, estaba dispuesta a encontrar respuestas, aunque le costara más de lo que estaba dispuesta a perder. Mientras se preparaba para la siguiente reunión con su ex, un mensaje apareció en su teléfono. Era anónimo, pero las palabras escritas eran claras: no te olvides de lo que él puede hacer. El eco de esas palabras recorrió su cuerpo, y Rosa supo que el camino que había elegido no solo ponía en riesgo su pasado, sino que también amenazaba el futuro de sus hijos. A medida que la noche caía, una inquietud se acomodaba en su pecho. Tenía que actuar pronto, con decisión. ¿Qué podría descubrir en su búsqueda de la verdad? La respuesta, a veces, es más oscura de lo que nos atrevemos a imaginar. Rosa se quedó paralizada un instante, el mensaje resonando como un trueno en su mente. ¿Qué podía significar realmente? La intuición le decía que el pasado tenía garras más afiladas de lo que imaginaba. Apoyó las manos sobre la mesa, la madera fría contrastaba con el calor de su incertidumbre. Sabía que cada decisión podría cambiarlo todo. Al caer la noche, el silencio del hogar se tornó opresivo. Las risas de sus hijos, ajenos a la tormenta que se avecinaba, estaban en la otra habitación, lo que solo exacerbaba su angustia. Se asomó por la puerta, los vio jugar, despreocupados. Aquellos momentos de inocencia eran los que más valoraba, pero la sombra de su ex comenzaba a nublarlo todo. Caminó hacia su habitación, cada paso resonando como un eco de su propia vulnerabilidad. Sacó la caja de recuerdos que había guardado muy al fondo en el armario. Abrió la tapa con delicadeza, y ante sí vio cartas, fotos, fragmentos de una vida que parecía tan lejana. Allí, entre risas y abrazos, estaba él, aquel hombre que juró ser parte de su futuro, ahora un espectro que amenazaba su actual estabilidad. Un sonido la sacó de su trance. Fue el timbre de la puerta. Rosa sintió una ola de miedo y expectativa, sus manos se apretaron alrededor de la caja. ¿Sería él? No, no podía ser. Se acercó lentamente a la puerta, su corazón latiendo con fuerza, como si pudiera romper el silencio de la noche. Al abrir, encontró a Javier. Su mirada era seria, y no necesitaba palabras para saber que algo no estaba bien. Rosa, lo siento, pero, debemos hablar. El especialista que se ocupaba de tu ex ha salido a la luz. Hay cosas que no sabías, dijo, su voz grave, cargada de preocupación. La tensión se palpaba en el aire. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo la sangre retirarse de su rostro. Él no ha cambiado. Ha estado involucrado en algo mucho más oscuro de lo que pensabas. La gente aquí comienza a recordar, no solo sus acciones, sino lo que eso significa para ti y tus hijos. Debes tener cuidado. Se rumorea que ahora tiene amigos en lugares peligrosos, le advirtió Javier, sus ojos fijos en los de ella. Rosa se sintió caer a un abismo de incertidumbre. ¿Cómo iba a proteger a sus hijos de un fantasma que pensaba que había dejado atrás? La caja ahora era un símbolo de un pasado que no podía permitir que definiera su futuro. Necesito actuar. Quiero que mis hijos tengan una vida normal, lejana de este mundo que me atormenta, dijo Rosa, sintiendo que la resolución comenzaba a tomar forma en su interior. Es peligroso. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo?, preguntó él, su voz bajando aún más, como si el mero hecho de pronunciar el desafío atrajera la amenaza. Sí, respondió ella con firmeza. Había una llama dentro de ella que empezaba a encenderse, tal vez porque sabía que no había vuelta atrás. Las palabras de su ex, sus promesas de cambio, parecían distantes, y ahora solo estaban acompañadas de la realidad cruda que le presentaba Javier. Entonces debemos actuar rápido. Mañana, voy a ayudarte a investigar quiénes son esos amigos de los que hablo. No podemos permitir que el pasado destruya lo que has construido, dijo Javier, acercándose más,
como si el espacio entre ellos podría protegerla de lo que estaba por venir. Rosa sintió el peso de su responsabilidad, pero también la certeza de que la chispa de su lucha comenzaba a brillar con más intensidad. Mañana sería el primer paso para recuperar la vida que quería para sus hijos, pero, en el fondo, sabía que el camino estaría lleno de sorpresas. Mientras se despedía de Javier, una nueva notificación apareció en su móvil. Una imagen, una sombra familiar, y en el fondo, unas palabras que dejaron un escalofrío en su columna. Puedo ayudarte, si estás dispuesta a pagar el precio. La incertidumbre se amplificó en su pecho. ¿Quién estaba dispuesto a ayudarla? ¿Y a qué costo? Las preguntas se multiplicaron, pero su determinación se enraizó más hondo. Debía averiguarlo, aunque eso pusiera a prueba sus límites. El amanecer traería decisiones, y... para Rosa, el mero hecho de enfrentar su realidad sería una victoria en sí misma. Pero, ¿podría realmente vivir sin mirar atrás para finalmente encontrar la paz? La noche se cernía sobre la casa, y mientras Rosa se preparaba para enfrentar la tormenta que venía, supo que el futuro que anhelaba estaba a punto de desnudarse, revelando verdades que tal vez nunca imaginó. La verdadera lucha apenas comenzaba. La mañana llegó con un cielo plomizo, y Rosa sintió una punzada en el estómago al recordar la imagen del mensaje, como si el pasado la estuviera llamando a gritos. Se levantó antes de que sus hijos despertaran. El silencio de la casa era abrumador. Preparó café, su mente estaba en un torbellino, cada sorbo sentía que le otorgaba un poco más de claridad, pero también un poquitito más de temor al mirar por la ventana. Sus pensamientos danzaban entre la incertidumbre y la determinación. ¿Qué clase de ayuda era esa? La advertencia de Javier pesaba en su mente. Esa sombra familiar en la imagen no solo tocaba su pasado, era un recordatorio de que había cosas que había enterrado por una razón. A medida que los niños se levantaban, su risa llenó el aire con inocencia, pero Rosa no podía dejar de pensar en el precio que podría tener que pagar por su seguridad. Los abrazó con fuerza, llenando esos momentos de amor. Necesitaba recordar por qué estaba luchando. La situación se intensificó cuando se encontró con Javier en un café pequeño y apartado, en un rincón del pueblo. Allí, con la luz del día, el brillo de su mirada le transmitía fuerza, pero también preocupación. Vamos a hablar de eso que descubrí, dijo él, su tono grave llenando el aire. El café era un lugar que ella asociaba con tranquilidad, pero esa mañana el aroma del café parecía más amargo. ¿Qué tan grave es?, preguntó Rosa, sintiendo que las cuatro paredes las envolvían como una mezcla de protección y prisión. Tu ex tiene conexiones que van más allá de lo que pensabas. Su historia reciente tiene sombras largas, y esas sombras podrían alcanzarte a ti y a los niños. Javier respondió mientras analizaba con atención a los posibles oyentes en el lugar. Era una conversación que debería mantenerse en secreto, y el pálpito en el pecho de Rosa evidenciaba su nerviosismo. Entiendo que hay riesgos, dijo Rosa, pero no puedo quedarme quieta. He trabajado demasiado por esta vida, y no permitiré que el pasado la destruya. Necesito saber a lo que nos enfrentamos. Javier asintió, impresionado por su valentía. Está bien. He hecho un par de investigaciones. Hay un grupo que rodea a tu ex, personas que no son como las que conocías. Algunos están ligados a actividades ilegales. Pero lo alarmante es que parecen estar buscando algo más que solo a él. Hay rumores. Los nombres que he escuchado incluyen a gente que haría cualquier cosa por dinero. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. ¿Y si se acercan a mis hijos?, preguntó, sintiendo la ira y el miedo mezclados. No me haré responsable de lo que puedan hacer. Eso es lo que debemos evitar a toda costa. He contactado a un amigo que puede ayudarnos. Tiene contactos y puede ofrecerte más información. Pero es arriesgado. Sacó su móvil y le mostró la pantalla. Esto puede ser nuestra única oportunidad. Con la decisión en la mente, Rosa vio la ruta de su vida cambiar de rumbo. Podía sentir el pulso del peligro, pero también la satisfacción de estar tomando el control. Hagámoslo, declaró. No puedo dejar que el miedo decida por mí. Mientras hablaban, el café perdió su familiaridad y se convirtió en un campo de batalla de intereses ocultos y decisiones difíciles. Rosa tomó aliento y consideró las implicaciones de sus palabras. Había un camino oscuro delante de ella, pero incluso en la penumbra, había un destello de luz. Lo que comenzó como un intento de proteger su hogar se transformó en una avalancha de posibilidades. Recuerda, Rosa, le advirtió Javier. Este es solo el comienzo. Lo que se revela puede ser desgarrador,
Pero a veces, la verdad es el único camino a seguir. Cuando se despidieron, esa sensación de urgencia inyectó adrenalina en sus venas. La notificación del mensaje apareció en su mente como un eco persistente. ¿Quién sería capaz de ayudarla a cambio de un precio? Esa pregunta ahora sería la brújula que guiaría sus pasos. Mientras caminaba hacia su auto, con el corazón latiendo fuerte, se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en territorio desconocido. La historia que creía cerrada podría abrir otra vez. Y con eso, un nuevo dilema surgía en su corazón: ¿era capaz de aceptar la ayuda de alguien cuyo costo no podía prever? La respuesta se acercaba, y con ella, la aventura que cambiaría todo lo que conocía. ¿Estaba lista para lo que venía? La lluvia comenzaba a caer, y mientras cada gota resonaba en el asfalto, era como si el universo le preguntara: ¿qué elegirás? El horizonte se oscurecía mientras Rosa se sentaba en su auto, el motor en un suave ronroneo. La lluvia se intensificaba, y cada gota parecía golpear con una urgencia que reflejaba su propio corazón agitado. Miró por el parabrisas, sintiendo que cada segundo que pasaba la empujaba más lejos de su vida tranquila y la acercaba a un abismo que nunca imaginó tener que enfrentar. Los rostros de sus hijos le vinieron a la mente, su risa aún resonando en sus oídos como un canto delicado. Todo por ellos, se recordó, mientras las dudas empezaban a anidar en su mente. ¿Y si este camino no era el correcto? ¿Y si al abrir la puerta a lo desconocido solo traía más dolor e incertidumbre a su familia? Al tomar la decisión de investigar más, no esperaba la llamada inesperada que llegó poco después. El teléfono vibró con fuerza en el asiento del copiloto, y su pulso se disparó cuando reconoció el número. Era Javier. Su tono al otro lado de la línea era grave, y esas pequeñas cosas estaban pesando como piedras en el aire. Rosa, necesitamos hablar. Hay algo más que debes saber. La sensación de realidad chocó con la felicidad fugaz de sus hijos cuando escuchó su voz. ¿Qué pasó? No son buenas noticias, ¿verdad?, preguntó, sintiendo que cada palabra era un escalofrío que recorría su espalda. Javier hizo una pausa, como si estuviera evaluando sus palabras. Hay algo más acerca de tu ex. Parece que su red no es solo criminal, hay cosas que están conectando a personas muy poderosas. Y esos nombres podrían involucrar a políticos. Es una telaraña que se extiende muy lejos. El mundo de Rosa se estrechó, y una ola fría la invadió. No puedo creerlo, opinó, casi en un susurro. ¿Qué significa eso para mí? Significa que esto va mucho más allá de lo que pensábamos. No solo estás en peligro porque él te busque, hay personas que no dudarán en hacer lo que sea para preservar sus secretos. Eso incluye acercarse a ti y a los niños. Su corazón se detuvo por un momento, la preocupación transformándose en una erupción de pánico. ¿Qué debo hacer ahora, Javier? Tengo que proteger a mis hijos. Necesitamos movernos rápidamente. Te voy a poner en contacto con mi amigo. Él sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Pero lo que te sugiero es actuar rápido, y permanecer en un lugar seguro. Cada palabra de Javier caló hondo en su mente, temblando como hojas en un vendaval. Arrastrada entre el deseo de proteger todo lo que amaba y la llamada a la aventura de descubrir la verdad, se sintió atrapada. ¿Y si tienen poder para localizarme?, se preguntó, mirando por la ventana fija en el agua que corría. Es una posibilidad, pero también pueden tener más razones para no meterse contigo. Tu ex puede ser un problema, pero las cosas que están en juego ahora son mucho más grandes. Confía en mí, Javier insistió, su voz firme. No estás sola en esto. Colgó el teléfono con la mente agitada, sabiendo que su vida había cambiado irrevocablemente. Ella era una mujer que siempre había luchado por su paz, pero ahora, se estaba preparando para una batalla mayor. En ese momento, un destello de luz iluminó el camino por delante. La lluvia podía ser una bendición o una maldición, pero ella sabía que debía seguir adelante. Las gotas caían pesadamente, y en su interior se dispararon las llamas de una determinación renovada. Rosa encendió el auto y puso rumbo a la dirección que Javier le había suministrado. Sentía que el tiempo se deslizaba como la lluvia sobre el vidrio, y en el fondo de su corazón se encendía una chispa de esperanza. Mientras atravesaba la ciudad, en su mente resonaba una voz: estás lista para enfrentarte a la verdad, sin importar qué tan oscura sea. Por un momento, dejó de lado la preocupación y la ansiedad. En su lugar, una pregunta aún más inquietante surgió: ¿qué revelaciones estaban por llegar, que cambiarían no solo su vida, sino también la de sus hijos para siempre?
Rosa se sintió como si su vida hubiera pasado a un nuevo capítulo a medida que conducía por las calles vacías, los faros del auto cortando la oscuridad como cuchillas. La lluvia golpeaba los cristales, y en su mente, cada golpe era una pregunta sin respuesta. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Quiénes eran esas poderosas figuras que se entrelazaban con el mundo de su ex? Y, quizás lo más importante, ¿estaban realmente listos para enfrentar a esos fantasmas? Mientras giraba en una esquina, su corazón se aceleró al ver la luz tenue de una cafetería, un remanso en medio de la tormenta. Decidió detenerse, quizás para ordenar sus pensamientos, o simplemente para tomar un respiro en ese caos que la envolvía. Entró y el aroma del café recién hecho la envolvió, casi como un abrazo cálido. Se acomodó en una mesa apartada, buscando la soledad en medio de la multitud, pidió un café, y mientras esperaba, sintió su teléfono vibrar nuevamente. Era un mensaje de texto: he hablado con mi amigo. El ojo en ti. Quedamos en el parque a las 2. No hables con nadie, decía. La ansiedad se transformó en una oleada de miedo. ¿Quién es realmente este amigo de Javier y qué lo hace diferente? Pensó, sintiendo las manos frías. A un lado de la mesa, una familia reía suavemente, y ese sonido familiar la hizo recordar a sus hijos, a sus risas y a la paz que una vez llenaba su hogar, pero hoy, la paz era un lujo que no podía permitirse. Se acordó de la advertencia de Javier: había sombras acechantes, y esas sombras podían tener el rostro de los que más amaba. Miró por la ventana, viendo las gotas deslizarse, preguntándose si incluso esas pequeñas cosas podían ofrecer respuestas. ¿Es este el camino correcto?, se preguntó, con el corazón apesadumbrado. El café llegó humeante, y Rosa se forzó a concentrarse en el momento. Su teléfono sonó de nuevo. Surprise, un mensaje de Javier. Confía en mí, Rosa. Lo que vamos a descubrir puede salvar la vida de tus hijos. No te asustes, todo va a salir bien. Pero, ¿cómo podía estar segura de eso? Todo lo que había hecho hasta ahora le había costado tanto, su vida normal, su tranquilidad. De repente, un silencio pesado llenó el café. Rosa levantó la vista y vio a un hombre cerca de la entrada, con un abrigo negro ajustado y una mirada intensa. El corazón de Rosa se detuvo. ¿Era él el amigo de Javier? Estaba a punto de romper el contacto visual cuando el hombre sacó su teléfono y envió un mensaje. Había algo en su expresión, una mezcla de determinación y cautela. La voz de Javier resonaba en su mente. Actúa rápido. Pero, actuar rápido significaba acercarse a ese desconocido, o alejarse y protegerse a sí misma y a sus hijos del peligro. Con un nudo en el estómago, decidió levantarse. Sin pensarlo, se encaminó hacia la salida. Tenía que averiguar más, pero también debía cuidarse. Afuera, la lluvia había amainado, pero el aire seguía cargado de tensión. Mientras caminaba por la acera, se giró una vez más, buscando al hombre, pero ya no estaba. ¿Dónde fue?, murmuró, el temor volviendo a elevarse. De repente, un grito a la distancia la sacó de sus pensamientos. Rosa se volvió y vio a una mujer visiblemente angustiada, luchando con algo en su mano. Instintivamente, se acercó. Cuando llegó, su corazón se detuvo. La mujer sostenía una foto. Él. Tengo que averiguarlo, él está involucrado, gritó, con el rostro desencajado. Rosa sintió un escalofrío. La foto mostraba a un hombre que ella no esperaba ver nunca más. ¿Era la conexión que había estado buscando o era el principio de un nuevo caos? Sin quererlo, se adentró más en la tormenta de su vida, y la historia que podría cambiarlo todo solo comenzaba a desenredarse. ¿Sería este el momento que la llevaría a descubrir lo que había estado oculto desde el principio? Rosa sintió que el aire a su alrededor se volvió más denso cuando su mirada se detuvo en la mujer. La angustia en su rostro era palpable y Rosa, fascinada por la intensidad del momento, se acercó más. ¿Quién es él?, preguntó, señalando la foto que temblaba entre los dedos de la mujer. Por un instante, la ansiedad la invadió, preguntándose si el hombre en la imagen también estaba conectado a su pasado, a Javier. Es Ignacio, respondió la mujer, con la voz quebrada. Lo vi en el parque, y antes de que todo se complicara. Las palabras le salían en un torrente, como si necesitara desenredar una telaraña de emociones para sacudirse el miedo. Él está involucrado en algo mucho más grande de lo que piensas, continuó, y la mirada de terror en sus ojos capturó la atención de Rosa por completo. Lo que está pasando es peligroso.
Mi hermano, él ha estado tratando de cubrirlo, pero hay gente que no se detendrá ante nada. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión que había sentido al ver la foto crecía en su interior, pero también la incomprensión. ¿Qué tiene que ver Ignacio con mi vida?, cuestionó Rosa, su voz apenas un susurro. Todo. Estás en el centro de esto, sin saberlo. Javier sabía, pero aún no lo comprende, respondió la mujer, atrapada entre la urgencia y el horror. No tienes idea de cómo se han entrelazado nuestras vidas. No estás sola, y eso te hace un objetivo. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, entrelazándose con el mensaje de Javier. ¿Acaso el amigo al que mencionaba era el mismo Ignacio? ¿Era este el hilo que necesitaba seguir para entender la red de engaños que la había envuelto? ¿Qué debo hacer?, preguntó Rosa, sintiendo que su voz resonaba con un nuevo sentido de propósito. Primero, debes estar segura, respondió la mujer. No aparecen de la nada, pero sienten que tú eres la clave. Debes actuar con inteligencia. Mueve las piezas que tengas a tu favor. Si quieres proteger a tus hijos, entonces necesitarás aliados. Yo puedo ayudarte. Rosa tragó saliva, le concentraba la incertidumbre, pero también una chispa de esperanza. ¿Cómo? La mujer frunció el ceño, estudiando el rostro de Rosa. Era evidente que estaba buscando su propia confianza. Primero, debes salir de aquí. Te guiaré a un lugar seguro. Pero no puedo prometer que estarás libre del peligro. Lo único que puedo ofrecerte es un camino hacia la verdad. Con un poco de impulso, Rosa pensó en sus hijos, en la vida que había construido. Era un dilema tan profundo, una elección entre la seguridad de su hogar y el compromiso de descubrir lo que realmente estaba sucediendo. ¿Y si esto no funciona?, se preguntó con un nudo en la garganta. Entonces no habrás perdido nada que no valga la pena. Pero si lo haces, si te arriesgas, podrías ganar más de lo que jamás imaginaste, la mujer le aseguró, con una intensidad en sus ojos que parecía recordar a Rosa lo que era luchar por una vida de paz. Era el momento de decidir. La tormenta a su alrededor no era nada comparada con el huracán en su interior. ¿Confianza o miedo? ¿Esperanza o rendición? Se sentía en la delgada línea que separaba su pasado de un futuro incierto. Afuera, el cielo comenzaba a abrirse, dejando escapar un par de rayos de sol. Fue una imagen simple, pero Rosa la sintió como una señal. Debía seguir el camino incierto y oscuro hacia la verdad, o aferrarse a la seguridad del caos que había conocido hasta ahora. Cuando se disponía a tomar una decisión, un coche negro apareció en la esquina de la calle, frenando repentinamente. Los cristales oscuros ocultaban a sus ocupantes, y el sonido del motor resonaba con ominosa familiaridad. El corazón de Rosa se aceleró. No podía ignorar la sensación de que lo que se avecinaba era más que un simple encuentro. «Rosa, ten cuidado», gritó la mujer, pero ya era demasiado tarde. La puerta del coche se abrió y dos figuras emergieron, sus miradas fijas en ella. El destino de Rosa estaba a punto de cambiar una vez más, y la verdad que tanto anhelaba podría estar más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Estaba lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Rosa sintió como el aire se volvía aún más pesado. Aquellas dos figuras que se acercaban no transmitían nada bueno, su presencia parecía apagar los últimos rayos de sol que iluminaban su decisión. Se determinó a mantenerse firme, aunque su cuerpo temblaba de miedo. La mujer a su lado, con un gesto apremiante, la empujó un poco hacia atrás, como si supiera que el peligro estaba genuinamente presente. «Esos no son amigos», dijo la mujer en un susurro tenso, mirando de reojo. Rosa sintió que su corazón latía como un tambor. Su mente trataba de procesar la escena mientras los hombres, vestidos de negro y con miradas frías, se acercaban con una certeza inquietante. Era un enfrentamiento que nunca había imaginado, pero en ese momento entendió que no había vuelta atrás. No podría simplemente desaparecer de su vida y esperar que todo se resolviera solo. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Rosa, conteniendo la respiración. «Personas equivocadas», respondió la mujer con voz firme, mientras comenzaba a dar pasos retrógrados. «Pueden saber más de lo que crees. Necesitamos irnos, ahora». Pero la idea de huir le resultaba absurda, eso solo reafirmaba la conexión con Javier y su misteriosa vida. «No puedo dejarlos acercarse.
No hasta que sepa que quieren, declaró Rosa con una determinación que le sorprendió. Los hombres ahora estaban a solo unos pasos de ellas, sus rostros inquebrantables y su disposición intimidante. ¿Rosa? Uno de ellos preguntó, como si estuviera probando el nombre en su lengua. Sus palabras no solo la reconocían, sino que parecían pesadas de significado. El sudor le caía por la frente mientras ella intentaba mantener la calma, intercalando pensamientos sobre sus hijos, su hogar y la vida que había llevado hasta ese momento. ¿Qué tienen que ver conmigo? Su voz resonó más fuerte de lo que esperaba, rompiendo la atmósfera tensa. Solo venimos a hablar, dijo el otro tipo, dando un paso adelante como si tuviese la intención de suavizar la situación. No te asustes. Lo que tenemos que decirte es muy importante. ¿A mí? Importante, interrumpió la mujer, con un temblor de desconfianza. ¿De qué se trata todo esto? No hay nada que hablar con ustedes. A Rosa le sorprendió su valentía, pero a la vez le dio más miedo. Nosotros sabemos cosas sobre Javier, sobre Ignacio. Tú eres parte de esto, Rosa. Y te conviene escuchar lo que tenemos que ofrecerte. Las palabras del hombre colisionaron contra la mente de Rosa. ¿Cómo podía estar tan entrelazada toda esta red de secretos? La duda comenzó a crecer, pero se mantuvo alerta. ¿Qué saben de Javier y de Ignacio? Demandó nuevamente, sintiendo en su pecho una mezcla de preocupación y un deseo incontrolable de saber más. Lo suficiente para saber que tú estás metida hasta el fondo, respondió el primero, sonriendo. Y lo suficiente como para hacer que pienses en la oferta que te hacemos. ¿Quieres entender qué ha estado sucediendo, verdad? El clima se volvió opresor, los músculos de Rosa se tensaron, saboreando el frágil equilibrio entre el peligro y la curiosidad. Su instinto la estaba empujando a apartarse, pero su mente estaba atrapada en el laberinto de preguntas. ¿Qué pasaría si realmente supieran algo que podría cambiarlo todo? Te daremos respuestas, continuó el hombre en un tono más suave. Pero implicará tomar decisiones que podrían asustarte. Puede que implican a tus hijos, también. ¿Qué quieres a cambio? La pregunta salió de los labios de Rosa como un eco. No podía evitar sentir que, en algún lugar dentro de ella, había una verdad que ansiaba descubrir. A pesar del riesgo, una risa fría resonó en el aire. Solo queremos que estés dispuesta a escuchar. Sin advertencia, la mujer de su lado tomó la mano de Rosa, jalándola hacia ella. No confíes en ellos, no puedes. Vamos a irnos. Ya. Rosa se encontró entre la espada y la pared, la lucha por sus deseos en conflicto con su instinto de sobrevivir. Pero cuando miró a esos hombres, dispuestos a llevarla hacia un camino lleno de incertidumbre, una decisión empezaba a formarse en su interior. ¿Y si dejaba todo atrás y se arrojaba al abismo de la verdad, o se daba la vuelta y corría hacia una seguridad engañosa? Un murmullo profundo en su interior le decía que el tiempo se agota. La mirada de la mujer absorbió la confusión de Rosa, como si pudiera leer cada núcleo de su alma. Confía en mí, susurró. Mientras la tensión aumentaba, el segundo hombre comenzó a dar pasos hacia adelante de nuevo. A Rosa le quedaba un solo movimiento. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar por conocerte a ti misma, Rosa? La pregunta resonaba como un tambor, marcando el ritmo de su verdad personal. Un aliento entrecortado, nada volvería a ser igual después de esta noche. El instante estaba perdido, y Rosa tuvo que decidir. La oportunidad de conectar con algo más profundo, con un significado que nunca había buscado, o regresar a lo que ya conocía, arriesgando perder el hilo incluso de lo cotidiano. Pero de repente, otra figura apareció del lado opuesto de la calle. Con pasos firmes, una mirada determinada y la promesa de una revelación, se dirigía hacia ella. ¿Sería un aliado o un enemigo? Rosa no podía imaginarse que su historia apenas comenzaba. Los días siguientes fueron de frenética preparación y decisiones difíciles. El temor a lo que representaban aquellas figuras se cernía sobre Rosa como un manto sombrío. Cada mañana, al despertar, luchaba por no dejar que la ansiedad la abrumara. La imagen de sus hijos jugando en el jardín la impulsaba a luchar, no solo por su seguridad, sino también por su futuro. No podía fallarles otra vez de esa noche, mientras los tamales hervían en la estufa, decidió que no podía esperar más. Al salir al mercado, respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la noche y los murmullos del pueblo que la rodeaban.
Era hora de buscar respuestas, de enfrentarse a su pasado y a las sombras que amenazaban su presente. Al llegar al parque, donde se suponía encontraría a Javier, el eco de su corazón latía en sus oídos. Las luces del lugar brillaban, pero la oscuridad parecía más cercana que nunca. Ahí estaba él, con su aire preocupado, y sin más preámbulos, Rosa se lanzó a la conversación. ¿Qué hemos descubierto? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, ansiosa por tener un plan claro. Lo que estoy a punto de decirte es delicado. El grupo que rodea a tu ex no es cualquier cosa. Si realmente quieres proteger a tus hijos, debemos actuar con inteligencia y rapidez. Javier habló sin rodeos. Su nombre es Ignacio, y está vinculado a una red más grande de corrupción. Tienes que estar lista para lo que viene. Rosa escuchaba, cada palabra de Javier era como clavos que encerraban un cerco, pero una chispa de determinación de fuego respondía en su interior. Había llegado el momento de hacer frente a la verdad. Iría a hablar con aquel grupo, y si las respuestas significaban arriesgarse, así sería. El día siguiente trajo consigo un sentimiento renovado y la fuerza para tomar la decisión de ir a la cueva que le habían indicado. Esta es la oportunidad de saber lo que realmente está pasando, pensó, sintiéndose más segura que nunca. A cada paso hacia esa cita, se convencía de que su vida cambiaría, una vez más, para siempre. La vida que anhelaba construir no podía existir sin un entendimiento claro de su realidad. Cuando llegó, un aire denso la envolvió. Aquellos hombres, con quienes se había cruzado antes, la esperaban. Sin embargo, esta vez, su postura era diferente, su mirada era inquisitiva. Rosa, si realmente quieres abrir la puerta a la verdad, tendrás que hacer un sacrificio, dijo uno de ellos, su voz grave resonando en el aire como un tam-tam. Estamos dispuestos a ayudarte, pero tienes que comprender que esto no es un juego. El estremecimiento atravesó su cuerpo, pero en su interior crecía un fuego. Lo que sea que necesiten de mí, estoy dispuesta. Solo quiero proteger a mis hijos y entender. La audacia de su propia voz la sorprendió, pero sabía que había cruzado un umbral. Aquí no había vuelta atrás. Los hombres intercambiaron miradas, el consenso fluía entre ellos. Fue entonces cuando una figura emergió del fondo, Ignacio. Rosa sintió como si el tiempo se detuviera. El hombre que una vez había amado, quien había sido el centro de su universo, ahora representaba el caos que podría desatarse en su vida. Pero, a pesar del miedo, había en ella una fuerza desconocida. Ignacio la miró a los ojos, y en ese instante, comprendió que él había estado temiendo este encuentro tanto como ella. Rosa, te han manipulado, dijo, y esas palabras golpearon como un trueno. Ellos no quieren que sepas la verdad sobre el peligro que realmente enfrentas. La confusión en su pecho se transformó en determinación. ¿Qué es lo que tengo que saber? Dímelo ahora, Ignacio. La urgencia en su voz resonó, y todos los presentes se sintieron atraídos por su intensidad. Ignacio tomó aire, como si las palabras que hablara pudieran cambiar todo. Es más grande de lo que imaginabas. Hay personas que están dispuestas a todo por proteger sus secretos. Son peligrosos, comenzó él, y su voz se tornó sombría a medida que las verdades salían. Cada una de ellas era un ladrón que robaba la comodidad que había construido. Los hombres escuchaban, las sombras caían más pesadas, pero no iba a dejar que la duda la detuviera. Entonces necesito un plan, declaró. Y en ese momento, sintió como todo lo que había vivido había llevado a esa verdad inevitable. No estaba sola en esto, nunca lo había estado. En medio de la tensión, se dio cuenta de que salir adelante significaba abrazar la verdad y enfrentarse a las consecuencias. Necesitamos un plan, reiteró, esta vez dirigiéndose a Javier, Ignacio, y a los hombres en la habitación. ¿Qué vamos a hacer para proteger lo que he construido? Ignacio sonrió levemente, una chispa de respeto brillando en sus ojos. Te daré lo que necesitas, pero primero, tienes que prometer que estés dispuesta a seguirme hasta el final. Esto no es solo cuestión de tú o yo. Esa decisión vital resonó en ella, el riesgo no solo comprometía su vida, sino la de sus hijos. El tiempo allí no era solo una cuenta regresiva, sino un renacimiento. Juntos, trazaron un plan, uno que invertiría el rumbo de su historia, uno que la llevaría más allá del miedo. Drawn a la luz de la verdad, Rosa se sintió renovada. La imagen de sus hijos sonriendo ante un futuro libre del pasado empezaba a despejarse. Regresando a casa, el sol brillaba entre las nubes, como un presagio de lo que vendría. Un viento suave acariciaba su rostro mientras miraba hacia el horizonte. Voy a luchar,
susurró para sí misma, tomando la decisión de no dejar que el pasado la definiera. En su corazón, una esperanza latía, una promesa de que la verdad transformaría sus vidas para siempre. Lo haré por ellos, concluyó, segura de que el viaje apenas comenzaba. Atravesó la puerta de su hogar, escuchando las risas de sus hijos jugar en el jardín. El amor que sentía por ellos era el impulso que necesitaba para enfrentar la tormenta, y su lucha por la verdad sería el camino hacia la redención. La historia de Rosa no terminaría aquí. Habían más capítulos que escribir. Hoy había empezado el verdadero viaje hacia la libertad. La determinación brillaba en sus ojos, esta vez, no dejaría que su camino estuviera dictado por otros. Era el momento de ser la heroína de su propia historia. No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte historias impactantes como esta. Dale un like ahora para fortalecer nuestra comunidad y alimenta el algoritmo con tu apoyo. Comenta tus sentimientos sobre esta transformación y comparte este final emocionante con al menos 5 amigos que necesiten creer en la superación. Es tu momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.